terminado hoy con la parte de catálisis heterogénea. Al final de la clase pasada habíamos visto, habíamos hablado del modelo de la Nanuy-Kinsserud. Habíamos visto que dentro del modelo de la Nanuy-Kinsserud íbamos a ver tres casos. Vimos el primer caso, que era el de reacción monomolecular competitiva. Recuerden esto, que lo que quería hacer era una reacción en la que el reactivo A pasaba a un producto P, y que tanto el reactivo como el producto competían por los mismos sitios activos, por eso lo de competitiva. Habíamos obtenido la ecuación cinética correspondiente, suponiendo que el paso limitante es la reacción química en superficie propiamente dicha. Y bueno, habíamos visto que en ese caso la velocidad de la etapa lenta, que es en este caso la reacción química, nos quedaba una constante cinética por la tasa de recubrimiento con respecto a A, que de alguna forma es una medida de la cantidad de A que hay en la superficie. Bueno, y como lo habíamos visto en clases anteriores, en ese caso, viendo el modelo supone absorción tipo Nanuy para los dos compuestos, tanto para A como para P, para A como para el producto. Entonces nos queda que la expresión general es esa que está ahí, constante cinética por constante Nanuy de A por la presión parcial de A sobre 1 más KLA-PA más KLB-PB. Y vimos varios casos extremos, si estamos en condiciones iniciales, si el producto es débilmente absorbido, si A es débilmente absorbido, etc., cómo quedaba la ecuación. Y vimos que solamente en algunos casos, para una expresión de este tipo, podemos hablar de orden respecto a la presión de alguno de los reactivos. O sea, vimos que si se trataba de absorción débil de B y absorción débil de A, nos quedaba de orden 1 respecto a la presión de A. Si era absorción débil de B y absorción fuerte de A, nos quedaba que era de orden 0 respecto a la presión parcial de A. Y si no, en cualquier otro caso, tenemos que considerar la ecuación general. Rápidamente vamos a ver un ejemplo de esto. Que es la descomposición de la fosfina sobre el tungsteno en el rango de temperaturas entre 600 y 700 Celsius. La reacción es volvemos a ver que el desarrollo es la distribución de realmente semanal, dos casos
no funciona, tiene relaticel y no sé qué más. Entonces, les decía, en el caso de esta reacción, un ejemplo es el de la descomposición de la fosfina. Entre 600 y 300 Celsius tenemos 2 pH3, se descompone en esas condiciones en presencia de tungsteno, dando 2 fósforos más 3 hidrógeno. Y bueno, experimentalmente se tiene que la velocidad para esa reacción la podemos poner como KL de A, P de A, sobre 1 más KL de A, P de A, siendo A la fosfina, o sea, el pH 3. Esto además, en todo caso, lo suponemos en condiciones iniciales, por eso no aparece la presión parcial de los otros compuestos. O sea, dado que suponemos que está en condiciones iniciales o eventualmente la absorción de esto fuera débil, la ecuación cinética esta es válida. Si estamos en condiciones iniciales es eso, y si la absorción de todo es débil, bueno, es válido también fuera de las condiciones iniciales. Y bueno, experimentalmente, ¿qué se encuentra para esta reacción? Que tenemos orden 1 para presiones de A menores a 10 a la menos 3 torr, o sea, 10 a la menos 3 milímetros de mercurio. En esas condiciones, este término KLA-PA es mucho menor que 1. Y entonces me queda que B es igual KLA por PA, o sea que es una K' por PA, y ahí tenemos el orden 1. O sea, este dato de que es orden 1 en este rango de presiones es experimental. Viendo la ecuación encontramos la explicación porque este término es mucho menor que este y nos queda esta forma, por lo cual nos termina quedando de orden 1 respecto a A. También se sabe experimentalmente que es de orden 0, o sea que no depende de la presión parcial de A, para presiones de A mayores a 1 torr, o sea, mayores a 1 milímetro de mercurio. En ese caso, lo que va a suceder es que el término KLA-PA es mucho mayor que 1, y bueno, nos queda eso, se simplifica y nos queda en definitiva que B es una constante cinética, o sea, lo que dijimos, orden 0 respecto a la presión parcial de la fosfina. Y bueno, y fuera de este rango, o sea, fuera de este rango, o mejor dicho, a presiones, perdón, acá es menos 2. Menos 2. O sea, para presiones entre 10 a la menos 2 y 1 torr, la presión que se cumple es esta. Por lo tanto, en ese rango no podemos definir orden respecto a la presión parcial de A. O sea, tenemos una zona, lo que vimos ahí, en el caso de que este término sea despreciable, nos queda orden 1, en el caso de que no lo sea, nos queda orden 0, y si no estamos entre esas presiones, o sea, entre 10 a la menos 2 y 1 torr, la ecuación válida es la general que hemos puesto ahí. Ya está. Bueno, seguimos entonces con las transparencias. Bueno, ahora pasamos a ver el segundo ejemplo de este modelo en Almuir-Hinsegud, en el cual tenemos ahora reacción bimolecular competitiva. Bimolecular porque tenemos dos reactivos, A y B, dando C. Y competitiva porque los tres, A, B y C, van a competir por los mismos sitios activos. Entonces, en esas condiciones, planteamos lo que sería el mecanismo. Tenemos que tener en cuenta, por un lado, la absorción de A en fase gas más sitio activo, en un equilibrio rápido me da A absorbido. Tenemos que esta absorción cumple con isoterma del Almuir y va a tener asignada una KLA, que justo ahí, no sé por qué salió recortada, pero eso ahí debería tener un KLA. Luego tenemos la absorción de B también. B gas más B. Repito, esto en general uno habla de gas, pero en general es válido para fases fluidas, o sea, esto podría ser en una solución y vale tal cual
La diferencia es que en lugar de presiones parciales trabajamos con concentración. Bueno, entonces tenemos B, por ejemplo, gas, más sitio activo, me da B absorbido, equilibrio rápido, de acuerdo a un isotermal Armin, y tiene una constante de equilibrio KLB. Luego tenemos la reacción química propiamente dicha en la superficie, en donde un A absorbido reacciona con un B absorbido que tiene que estar al lado. O sea, esto lo vamos a ver cómo se traduce después en la deducción de la ley de velocidad. Para que se dé esta reacción, A tiene que estar absorbida en un sitio vecino a un B absorbido. Bueno, cumpliendo con ese requisito de que un A absorbido reacciona con un B absorbido que es vecino, me da C absorbido y me libera un sitio activo. Esta es la reacción propiamente dicha. Bueno, y tiene un determinado valor, suponemos que en la etapa determinante vamos a ver cómo queda la expresión de la velocidad en función de ello. Y bueno, y por último tenemos la desorción de C, o sea, el C producto absorbido me libera C a la fase fluida, por ejemplo gas, y recuperamos un sitio activo. Y bueno, nuevamente esto es un equilibrio rápido, sigue un isoterma de Armin, y para ser coherente como están planteadas las ecuaciones, la reacción, mejor dicho, tiene una constante que va a ser 1 sobre la constante del Armin para C. Ahí tenemos la recuperación de los dos sitios activos que habíamos utilizado inicialmente. Y bueno, las observaciones son: eso es requisito del modelo de Darwin, o sea, la reacción química involucra solo especies absorbidas, por eso tiene que haber un A absorbido vecino a un B absorbido. La reacción inversa es despreciable, o sea, suponemos que esta reacción está desplazada en este sentido, o sea, hacia la derecha. Y cada especie ocupa un único sitio activo, y bueno, ahí se aplica todo lo de Darwin, los sitios activos son todos equivalentes, iguales, etcétera, todo lo que habíamos visto en clases anteriores. Y la absorción es competitiva, o sea, todas las especies compiten por esos sitios activos, se pueden absorber sobre los mismos sitios activos. Dependiendo de cómo sean las KL, podemos decir que tal o cual especie se absorbe más fuertemente o menos fuertemente. Recuerden que al ser esto una constante de equilibrio, a mayor valor de KL va a significar que está más favorecida la absorción. A menor valor de KL, menos favorecida la absorción. Bueno, y eso habrá que verlo después, cómo juega en la expresión que nos queda. Bueno, entonces en función de esto, vamos a ver de plantear, bueno, y la desorción es asociativa, no hay problema de disociaciones, etc. Como vimos en clases anteriores, tenemos tres especies que compiten por los mismos sitios activos. Por lo tanto, para cualquier especie vamos a poder definir una tasa de recubrimiento teniendo en cuenta que puede haber en ese sitio especies A, B o C. Como vimos hace un par de clases, en ese caso la tasa de recubrimiento con respecto a A va a ser KLA-PA sobre 1 más la sumatoria de los KLI-P sub I. O sea, 1 más KLA-PA más KLB-PB más KLC-P sub C, donde las P son las presiones parciales de cada uno de los intervinientes en la reacción. Para B vamos a poder definir también un θB como KLB-PB sobre 1 más KLA-PA, KLB-PB, KLC-P sub C. Si bien en la transparencia no está, también podemos definir un θ sub C, que va a ser KLC-P sub C sobre el mismo denominador, porque de hecho va a haber parte de la superficie que va a estar cubierta por A, parte por B y parte por el producto de la reacción, que es C. Dependerá si es débil o rápida, si estamos en condiciones iniciales, cuánto haya de C en la superficie. Bueno, ¿cómo hacemos para determinar la probabilidad de que dos sitios próximos se encuentren uno ocupado por A y otro por B? Bueno, haciendo el producto θA por θB. Eso es lo que nos determina entonces la probabilidad de encontrar sitios ocupados por A vecino a un sitio ocupado por B, que son los que realmente van a reaccionar. Entonces, esta probabilidad tenemos que tener en cuenta para la ecuación cinética. Y bueno, en función de eso, como toda ecuación cinética que planteamos, va a ser la constante por algo que nos da
la cantidad de superficie disponible, la cantidad de reactivos disponibles que pueden realmente reaccionar efectivamente. Entonces acá va a ser K cinética por el producto de tita A, tita B. Teniendo en cuenta que el denominador es el mismo, nos va a quedar K sub K, KLAPA, KLBPB sobre 1 más KLAPA más KLBPB más KLC P sub C al cuadrado. O sea, vean que ahí hay un cuadrado porque es el producto de estos dos denominadores. Bueno, nuevamente, como hemos visto ya en el caso de reacción monomolecular, a priori y en una situación general, sin ninguna restricción, no podemos definir orden respecto a ninguno de los reactivos, porque tenemos P sub A en el numerador y en el denominador está adentro de un sumando, P sub B lo mismo, lo tenemos en el numerador, pero en el denominador está adentro de un sumando donde a su vez está el cuadrado, o sea, no podemos despejar de ahí un orden. Pero, de igual forma, como vimos anteriormente, puede haber ciertos casos límites, ciertas restricciones en donde la expresión se puede ir simplificando y bueno, solo podremos determinar orden respecto a cada uno de los reactivos si todas las absorciones son débiles. Si se diera que todas las absorciones son débiles, ¿qué va a pasar? Que la sumatoria de las KLI P sub I va a ser mucho menor que 1, se elimina esto del denominador, o sea, nos queda que prácticamente el denominador vale 1, y en esas condiciones, bueno, dependiendo de cómo sea, podemos definir orden respecto a 1, orden respecto a 2 de los reactivos, o sea, orden global 2. Entonces, por ejemplo, si en esas condiciones tenemos que va a ser una K' por el producto de la presión parcial de A por la presión parcial de B, o sea, K' es K por la constante de la Lamuir de A por la constante de la Lamuir de B. Si tenemos absorción fuerte de los reactivos y absorción débil del producto, bueno, ahí lo que vamos a poder decir es la suma de KLAPA más KLBPB es mucho mayor que 1 más KLCPC. Y entonces nos queda en el denominador este término KLAPA más KLBPB al cuadrado. O sea, ahí estamos suponiendo absorción débil del producto, pero también absorción fuerte de los reactivos. O sea, estas K son bastante importantes. Bueno, entonces lo que nos pide ahora demuestre que para la reacción heterogénea, si hacemos la derivada de la velocidad con respecto al cociente de las presiones parciales, tenemos condiciones de máximo, y bueno, y esas condiciones de máximo corresponden a este cociente, ¿no? P sub B sobre P sub A igual a KLA sobre KLB. ¿Qué nos indica esto? Lo vamos a ver ahora. Esto, digamos, lo que nos está diciendo es para qué relación de presiones parciales de A y de B la velocidad de la reacción que se está dando en la superficie va a ser máxima. Eso evidentemente nos puede interesar ver qué condiciones aplicar para que la velocidad sea máxima, y eso en general trae aparejado una razón económica, o sea, tengo mayor velocidad, más rápido obtengo los productos, menos tiempo de reacción, etcétera, menos costo de una cantidad de parámetros. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo llegar a esta relación a partir de las condiciones de máximo para estas condiciones. O sea, lo que vamos a ver es ya una condición que tiene restricciones, o sea, estamos suponiendo que la absorción del producto es débil y que la absorción de los reactivos es fuerte. En esas condiciones podemos plantear esto y llegar a esta acá. Habitualmente, si uno hace una reacción en fase homogénea, la velocidad es máxima cuando los reactivos están en cantidad estequiométrica. Para cualquier reacción, una reacción A más B dando C, en fase homogénea, o sea, esa reacción va a ser máxima cuando A y B estén en la relación estequiométrica.
¿Qué pasa si estamos en catálisis heterogénea donde el fenómeno, la reacción se está dando en la superficie, en los sitios activos? Bueno, justamente lo que vamos a ver. Entonces, planteamos la expresión que ya está arriba, de la velocidad ya con la restricción de que tenemos absorción fuerte de reactivos y absorción débil de producto. Esto es K por KLA, PA, KLB, PB sobre KLA, PA más KLB, PB, todo al cuadrado. Entonces lo que hacemos es, para tratar de adaptarla a lo que queremos, dividimos el numerador y el denominador entre P sub B al cuadrado. En esas condiciones nos va a quedar que esto es igual a K, KLA, KLB, me queda P sub A sobre P sub B, y en el denominador tengo el cuadrado, lo meto acá adentro y simplifico, me queda KLA al cuadrado, PA sobre PB al cuadrado más 2 KLA, KLB, PA sobre PB más KLB al cuadrado. O sea, lo que hice fue desarrollar el cuadrado, o sea, cuadrado del primero más doble producto del primero por el segundo más cuadrado del segundo, dividí entre P sub B al cuadrado y me queda esa expresión de ahí. También eso eventualmente, esto de acá, esto mismo, según como estemos en la ecuación, nos puede convenir ponerlo como KLA, PA sobre PB más KLB, todo al cuadrado. O sea, esto es lo mismo que esto, como vamos a ver, al hacer la derivada, en un caso nos conviene dejarlo así, en otro no, para verlo más fácilmente la derivada. Lo que hacemos ahora es la derivada de B. O sea, ya tenemos una expresión que nos vincula B con P sub A sobre P sub B. Lo que hacemos ahora es derivada de B con respecto a PA sobre PB. Bueno, entonces ahí tenemos que hacer derivada del numerador por el denominador. La derivada del numerador está en 1, así que eso va a ser K, KLA, KLB. Por el denominador, que en este caso nos conviene ponerlo como está puesto acá. O sea, KLA, PA sobre PB más KLB al cuadrado. Menos la derivada del denominador por el numerador. K, KLA, KLB por PA sobre PB por la derivada del denominador, que me va a quedar 2 KLA al cuadrado por PA sobre PB más 2 KLA, KLB y todo eso bueno, y el denominador al cuadrado, o sea, todo esto al cuadrado o esto al cuadrado, o sea, KLA, PA sobre PB más KLB, como es el cuadrado del cuadrado, es a la 4. Bueno, y esto para encontrar las condiciones de máximo lo tenemos que igualar a 0. Lo que hacemos ahora es reordenar, fijar la atención en el numerador, reordenarlo. Puedo sacar el factor común K por KLA, KLB, que está en los dos lados, y entonces me va a quedar que la derivada de B con respecto a PA sobre PB es igual a 0, para el máximo va a ser igual a K por KLA, KLB,
lo saqué de factor común, por me queda KLA PA sobre PB más KLB al cuadrado menos 2 sobre P sub B por todo eso que está ahí. Lo que hice, saqué el 2 para afuera, me queda 2K, KLA, KLB, lo saqué en factor común. Saqué el 2 para afuera del paréntesis, aparece ahí, y entonces ahora me queda acá. Saqué también el KLA de factor común. Tengo KLA cuadrado, KLA, saco para afuera KLA. Me queda entonces KLA por PA sobre PB más el 2 lo saqué, el KLA. Bueno, el denominador que se muestra arriba. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, para que se cumpla la condición de máximo, tenemos que prestar atención en este término del numerador, que es donde tenemos una diferencia. Este término se tendrá que anular para que todo lo demás sea 0, porque ¿qué es lo que pasa? La constante cinética implica el 0, las constantes del Armwison implica el 0, o sea, no se pueden anular por acá. Para que se anule tiene que ser este término igual a 0. Entonces, lo que hacemos es arriba, abajo, KLA PA sobre PB más KLB al cuadrado menos 2 PA sobre PB por KLA por KLA PA sobre PB KLB. Todo esto tiene que ser 0 para que se cumpla la condición de máximo. Bueno, ahí si vemos, tenemos varias cosas repetidas. Esto lo que vamos a hacer es simplificar. Acá aparece el cuadrado, acá aparece cómo simplificar este cuadrado con este, y nos va a quedar entonces en definitiva que KLA por PA sobre PB más KLB, esto va a ser igual a menos 2 PA sobre PB KLA. Tenemos acá KLA PA sobre PB y acá tenemos 2 KLA PA sobre PB. Este se va con este y nos queda entonces acá nos va a quedar KLB KLB es igual a PA sobre PB por KLA. O si lo pongo como está ahí, me va a quedar que PB sobre PA es igual a KLA sobre KLB. O sea que la condición de máximo implica que PB sobre PA es KLA sobre KLB. O lo puedo cambiar como PB sobre PA igual KLA sobre KLB, o PB por KLB es igual a PA por KLA. Bueno, ok.
fenómeno, encontramos las condiciones de máximo, o sea, en estas condiciones cuando el producto KLB-PB iguala al producto KLA-PA, estamos en las condiciones de máximo, pero por ahora eso no nos dice mucho para entenderlo físicamente, pero sabemos qué quiere decir, que el producto de la presión parcial de B por su constante de Langmuir tiene que ser igual a la presión parcial de A por la constante de Langmuir. Las constantes de Langmuir seguramente son diferentes porque por más que se absorban fuertemente no se van a absorber de la misma forma. Entonces, para que se cumpla esta condición, también la presión parcial de A va a ser distinta a la presión parcial de B, lo cual ya nos plantea una situación diferente a lo que habíamos dicho que pasaba en fase homogénea. En fase homogénea, el máximo de velocidad se daba cuando los reactivos estaban en cantidades estequiométricas. Si yo tengo una reacción que es A más B para dar C, la estequiometría me indica que en fase homogénea, cuando la presión parcial de A es igual a la presión parcial de B, estaría en condiciones de máximo de velocidad. Pero si hago esa reacción en condiciones de catálisis heterogénea, o sea, absorbiéndose, yo sé que esta constante de B de Langmuir y la constante de absorción de A no van a ser iguales, por lo tanto, estas fricciones tampoco van a ser iguales. O sea, ahí ya estamos viendo un poco más qué es lo que puede pasar en nuestra metafísica. Y bueno, lo que podemos plantear, a ver, ¿qué significa? Bueno, que evidentemente no van a ser iguales las presiones parciales de A y de B para que se alcance el máximo de velocidad. Y no se repite lo que se daría en condiciones homogéneas, ¿no? Eso que está puesto ahí. Ahora bien, lo que vamos a hacer es vimos en la otra transparencia de para atrás cómo se define θ A y θ B. Si yo hago el cociente de θ A con θ B, ¿qué es lo que me queda? El denominador es el mismo en los dos casos, entonces el cociente de θ A sobre θ B va a ser igual a KLA-PA sobre KLB-PB. O sea que, ¿cómo va a ser ese cociente? Me están diciendo que la condición de máximo implica que KLA-PA sea igual a KLB-P sub B. Si yo hago el cociente de los θ, me queda justamente esto, y esto en las condiciones de máxima velocidad, entonces ¿cuánto es? 1. O sea, numerador es igual a numerador, es 1. O sea, ¿en qué se traducen las condiciones de máxima velocidad para la reacción? Es que se va a dar cuando θ A sobre θ B es igual a 1 o, lo que es lo mismo, θ A igual a θ B. Lo cual tiene, creo que una lógica, creo que es fácil de entenderlo, dado que estamos trabajando en la superficie, llegamos a un resultado que no es muy distinto del que se obtiene en fase homogénea. En fase homogénea lo que pasa es que el parámetro que de alguna forma nos condiciona la reacción, la velocidad de la reacción, es la concentración o la presión parcial. Y en esas condiciones habíamos dicho que el máximo se da cuando la presión parcial de A es igual a la presión parcial de B. Cuando estamos con la catálisis heterogénea y las especies A y B están fuertemente absorbidas, no van a ser igual las presiones. Lo que pasa es que ahí las presiones es lo que tenemos en la fase gaseosa. Lo que realmente nos interesa es lo que está reaccionando, que son los A y los B que hay absorbidos, una A al lado de un B. Y bueno, ¿y en qué se traduce la condición de máximo en este caso? Es que la tasa de recubrimiento de A tiene que ser igual a la tasa de recubrimiento de B para obtener el máximo de velocidad. O sea, θ A sobre θ B igual a 1 o θ A es igual a θ B. Eso es lo que nos va a dar, de alguna forma, una medida de la cantidad de A y de B que ha absorbido. O sea que acá lo que nos está diciendo es que el máximo de velocidad lo vamos a obtener cuando
la cantidad de A absorbido sea igual a la cantidad de B, suponiendo esta estequiometría. O sea, la estequiometría de absorción de lo que tenemos absorbido de A y lo que tenemos absorbido de B tiene que ser igual. ¿Quedó claro eso? O sea, la igualdad de θ A con θ B nos permite el máximo de parejas A absorbida vecinas a B absorbida. Y por eso nos lleva a que esas son las condiciones de máximo de velocidad para esta reacción de hidrógeno. Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto? Si no hay duda, pasamos al otro modelo. El tercer modelo, a ver, ahí decía, la estequiometría en superficie permite el máximo de parejas A por B, A más B, A B próximo. Bueno, vemos ahora el último mecanismo que vamos a ver. No, el último dentro de la Wilkinson que vamos a ver hoy. Es el caso de reacción bimolecular con absorción disociativa y producto débilmente absorbido. Bueno, esto estamos practicando una restricción que no tiene por qué ser. A priori es absorción disociativa, desorción asociativa. Caso típico cuando tenemos hidrógeno involucrado en la reacción. Como vimos, en general, sobre muchos metales nobles, el hidrógeno se absorbe en forma disociativa. O sea, la molécula de hidrógeno rompe el enlace hidrógeno para formar un enlace hidrógeno-metal, hidrógeno-óxido, hidrógeno sitioactivo, y eso tiene que cumplir una serie de requisitos. O sea, para que se dé eso, los dos átomos de hidrógeno tienen que tener la posibilidad de dos sitios libres vecinos para que se dé la disociación. Entonces planteamos una reacción de hidrogenación en la que el reactivo A más hidrógeno me da una especie AH2. Bueno, primero que nada entonces planteamos el mecanismo. O sea, vamos a tener, igual que lo hemos visto hasta ahora, la absorción de A, un equilibrio rápido en el cual A en fase fluida más sitio activo me da A absorbido, que se da un isotermal alwil y asociado a ello tiene su correspondiente constante del alwil KLA. Luego tenemos la absorción disociativa del hidrógeno. O sea, el hidrógeno necesita dos sitios activos para formar dos átomos de hidrógeno absorbido con su correspondiente equilibrio. Bueno, tiene su isoterma y por ende una constante del alwil KLH2. Luego que tenemos estas especies en superficie, se da la reacción química en la que A absorbido más 2H absorbido me dan el producto absorbido AH2 más dos sitios activos que se liberan. Esto sería la reacción química propiamente dicha. Y luego tenemos por último la desorción del producto, o sea, el H2 absorbido me da H2 que pasa a la fase fluida y se recupera el tercer sitio activo que habíamos tenido involucrado en la reacción. Y nuevamente, asociado a este equilibrio, tenemos una KLAH2, o sea, la correspondiente constante de la alwil, que acá la ponemos como 1 sobre KLAH2. Bueno, y en este caso, de la misma forma que vimos en el caso anterior, para que la reacción sea posible, va a depender de este producto, la tasa de recubrimiento de A por la tasa de recubrimiento del hidrógeno al cuadrado. Y entonces la ecuación cinética nos va a quedar expresada de esta forma. Acá hago una aclaración. Podría, si uno mira lo que pasa en fase homogénea
ya lo hemos dicho, no es en general, es muy poco probable una reacción elemental que involucre tres especies. Bueno, acá, esto no necesariamente, primero, no necesariamente es una reacción elemental, esto que hemos planteado acá, es, digamos, la reacción química global. Cuando se trata de un catalizador heterogéneo, no necesariamente, o mejor dicho, puede ser posible que para la reacción CD necesitemos de un A junto a 2 hidrógenos absorbidos y los 3 en la vecindad. O sea que es posible esto, porque esto no implica un choque de especies como lo habíamos visto en fase homogénea, ¿no? En fase homogénea, para que esta reacción fuera elemental, implicaría el choque de una molécula de A con 2 átomos de las otras. Eso estadísticamente es poco probable. Sí es mucho más posible tener un A absorbido vecino a 2H, y entonces, bueno, lo planteamos de esta forma. Pero repito, no necesariamente esto tiene por qué ser una reacción elemental. Puede ser en realidad una reacción en varios pasos, en donde primero A reaccione con un átomo de hidrógeno, en una segunda etapa forma un intermediario, en una segunda etapa reaccione con el otro. Eso puede ser posible. Pero de todas formas implica que los hidrógenos, las especies absorbidas tienen que estar muy próximas, porque en general no es, en algunos casos se puede dar, pero en general las especies absorbidas, si forman un complejo activado, ese complejo en general no puede saltar libremente de un sitio activo a otro. Entonces, en general, para que se dé esto, tiene que estar un A vecino de 2 hidrógenos para que realmente se dé. Bueno, hecha la aclaración, entonces nos queda que la velocidad de la reacción sería de esa forma, donde recordemos que por la determinante de la velocidad es la reacción química. Hay un triple sitio, bueno, esa aclaración que hice recién. Y bueno, viendo cómo era la absorción para A, bueno, la absorción de A, que implicaba, esta era la absorción y esta era la desorción, con su correspondiente KLA, podemos expresar θ de esta forma. Para el hidrógeno nos quedaba de esta forma. El cuadrado aparecía porque implicaba la presencia de 2 sitios activos libres en la vecindad, y acá para formarse nuevamente la molécula tiene que haber 2 hidrógenos próximos para que se pudiera formar la molécula. Por eso recuerdan que el θ en esas condiciones aparecía como la raíz cuadrada de KL por P sobre 1 más la sumatoria de los KL y PI. Y en el caso del hidrógeno aparecía la raíz cuadrada, ¿no? Bueno, entonces θ va a ser la suma de los θ del A y θ del H. En este caso estamos suponiendo absorción de producto débil, por lo cual no lo consideramos, pero si lo hubiera, sí, también el producto va a tener cierta tasa de recubrimiento. Y bueno, nos quedan estas condiciones, esta presión. Repito, si el producto interviene en la reacción, habría que considerar acá en el denominador el KLI, PI para ese producto. Este signo de más no va, o sea, acá lo que va es θA por θB. θA es KLA-PA, no, ahí sí, va, el más va, porque es la suma, ¿no? El denominador común me queda KLA-PA sobre este denominador, más θ, que es θH, que es raíz cuadrada de KLH-PH sobre ese denominador. No, va, el signo ese va, porque estoy haciendo θ total, que es θA más θH. O sea, en el θ total es la suma de θA más θH, y si hubiera otro compuesto también habría que tenerlo en cuenta. Por eso el signo de más va. Bueno, ahora pide calcular 1 menos θ. Esto se lo voy a dejar para ustedes. Demuestren, esto ya saben de dónde salió. θ va a ser KLA-PA sobre 1 más KLA-PA más raíz cuadrada de KLH-PH de 2. θH va a ser esto mismo, el denominador mismo. Arriba va la raíz cuadrada. Y ahora sí, si yo hago el producto, hago K por θ por θH al cuadrado. Entonces ahí sí, me parece esta expresión. Me queda KLA-PA por raíz cuadrada de KLH-PH por raíz cuadrada de KLH-PH. Se va en un medio más un medio me da 1, y me queda este denominador al cubo. ¿Ah? Esa sería la expresión de la velocidad.
Nuevamente, como se hizo en los casos anteriores, acá ya estamos haciendo una restricción que es suponiendo o que estamos en condiciones iniciales, por lo cual no hay muy poco producto, o que la absorción del producto es débil, por eso desapareció el término que tiene que ver con el producto. Podemos ver más restricciones y casos límites, si la absorción del hidrógeno es débil o no frente al otro, bueno, cómo se va simplificando, eso lo tengan presente, van a ver los problemas que hay. Los ejercicios de problemas, bueno, que en muchos casos le dan datos y bueno, tienen que ver si hay datos sobre cómo es la constante de la NUI para la absorción del hidrógeno, para la absorción de A, si se puede despreciar frente a la otra o no, y cómo se puede, digamos, manejar la ecuación cinética para simplificarla y que quede una cosa más sencilla, ¿no? Ahí les dejo para que analicen absorción débil de hidrógeno y absorción débil de hidrógeno y presión de A elevada. Rápidamente, si tengo absorción débil de hidrógeno respecto al reactivo A, este término va a ser despreciable frente a otro, me va a quedar KLAPA por KLHPH sobre 1 más KLAPA. Si tenemos absorción débil de A y presión importante de absorción débil de H y presión importante de A, esto va a ser, esto ya lo hemos eliminado, esto probablemente va a ser mucho mayor que 1, entonces me va a quedar que la velocidad va a ser K por KL por P del hidrógeno, o sea, ahí le va a quedar de orden 1 respecto al hidrógeno y de orden 0 respecto a A. Y bueno, pueden tener alguna otra condición límite, si la absorción de A es débil, etcétera, que es lo que pasa, ahí le va a quedar orden 1 respecto a A y orden 1 respecto al hidrógeno, eso habrá que verlo de acuerdo a cada problema, qué condiciones límites tenemos. Bueno, otros mecanismos diferentes implican, o sea, nosotros, yo se los dije al principio, no íbamos a considerar los casos en los cuales la limitante fuera difusional, o sea, que la limitante de la reacción fuera o la difusión externa o la difusión interna, ya sea de reactivos o productos, que tampoco fuera limitante la absorción o la desorción, eso no lo consideramos, pero pueden darse, o sea, hay estudios cuando uno tiene una reacción heterogénea para ver si pudiera haber limitante por difusión o limitante por absorción y que la reacción a nivel de superficie fuera rápido, o lo que ya se ve actualmente es trabajar, cuando a uno le interesa estudiar la reacción en superficie, la parte de la reacción química en superficie, trata de trabajar en condiciones en las cuales la difusión o la absorción sea rápida, ¿no? O sea, en general con flujos importantes de los fluidos para que la convección sea importante y por lo tanto no haya efectos difusionales, o bueno, determinadas condiciones de temperatura para que la absorción sea más favorable, etc., ¿no? Y bueno, y puede haber otros modelos químicos. El otro mecanismo que vamos a ver, digamos, una aclaración. Nosotros vimos tres mecanismos o tres variantes de mecanismos de Lanui-Hinsegud. Hay muchos más, o sea, hay muchísimos más. De hecho, por ejemplo, un caso que lo veíamos antiguamente, ahora lo sacamos, pero las herramientas para entenderlo las tienen a la vista, que es el caso en el cual los sitios activos no sean equivalentes y que tengamos que, por ejemplo, sea absorción bimolecular no competitiva, o sea, que tengamos, por ejemplo, que la especie A se absorbe sobre determinados sitios activos y la B sobre otros, y no compiten A y B por esos mismos sitios activos. Bueno, en esos casos se plantea la ecuación cinética nuevamente, hay que ver cómo queda el tita, ahí vamos a tener un tita A que es independiente del tita B, etcétera. Bueno, hay que tenerlo en cuenta en la ecuación y bueno, se deduce la ecuación para esas condiciones. Lo que vamos a ver, lo que sí implicaba el modelo de Lanui-Hinsegud es que la reacción en todo momento, más allá de que los sitios sean equivalentes o no, que sea absorción competitiva o no, la reacción se da con especies absorbidas siempre, o sea, todas las especies, en el modelo de Lanui-Hinsegud, todas las especies absorbidas reaccionan en la superficie, o sea, la reacción química es entre especies absorbidas. El modelo de Rayleigh plantea una situación distinta, en la cual por lo menos uno de los participantes en la reacción no se absorbe.
Entonces, planteamos una reacción en donde A más B me da productos. En esas condiciones, planteando el mecanismo, lo que vamos a ver es lo siguiente. Por ejemplo, A es la especie que se absorbe, entonces me va a dar A en fase fluida, más sitio activo, me da A absorbido. Eso nuevamente lo suponemos como un equilibrio rápido. Tiene asociada su isothermia de Langmuir y su constante de equilibrio de Langmuir. Pero B no se absorbe. Y entonces lo que va a suceder es que va a reaccionar A absorbido con B en fase gaseosa para dar el producto P absorbido. Esta va a ser la reacción química que va a determinar la velocidad de reacción. Y luego, bueno, ahí tenemos el A absorbido y el B en fase gaseosa. Estas flechas están corridas. A es absorbido y B es especie gaseosa. Y bueno, luego la desorción de P, en donde P absorbido me da P que pasa a la fase fluida y me libera el sitio activo que habíamos utilizado. Y bueno, y asociado a esto tenemos nuevamente su correspondiente constante de la línea. Bueno, en estas condiciones, la velocidad en esta etapa va a depender de la tasa de recubrimiento de A y de la presión parcial de B. O sea que me va a quedar la velocidad como una constante cinética por tita A por presión de B. No podemos hablar de tita B porque B no se absorbe. Entonces, lo que tenemos en cuenta es la presión del sistema, la presión parcial de B en el sistema que estamos considerando. Bueno, en función de eso, tita A va a venir dado como KLAPA sobre 1 más KLAPA más KLP P sub P. No entra en juego ahí B porque no se absorbe, y todo eso va multiplicado por la presión parcial de B. O sea que nos queda esa presión que está puesta ahí. Nuevamente, con esta presión se pueden hacer estudiar casos límites, si la absorción si estamos en condiciones iniciales, si la absorción de B es fuerte o es débil, podemos irla simplificando. Lo que sí, a diferencia de lo que hemos visto en el mecanismo de la Langmuir-Hinsegud, en este caso no podemos definir un orden respecto a A o respecto a P. O sea, respecto al reactivo A, en forma general no podemos definir un orden porque no lo podemos espejar, pero sí tenemos un orden parcial respecto a B. O sea, en estas condiciones tendríamos orden 1 respecto a B, o sea, respecto a la presión parcial de B. Si se da una absorción débil del producto, ¿qué es lo que va a pasar? Este término va a pesar poco y lo vamos a poder simplificar. Nos queda, ahí salió superpuesto, B igual K sub K por KLAPA sobre 1 más KLAPA, este término es despreciable, por P sub B, y esto sería menos la derivada de PB con respecto a T, o sea, la variación de la presión de B con respecto al tiempo, ¿no? Si tenemos PA elevada, bueno, lo que va a pasar es que KLAPA va a ser mucho mayor que 1 y se va a poder simplificar más la expresión, nos va a quedar directamente de orden 1 respecto a B. O sea, acá sería de orden parcial 1 respecto a B y acá sería de orden global 1, o sea, orden 1 respecto a B y orden global 1. Y bueno, y si la PA se absorbe, si la PA es pequeña, nos queda esta expresión en donde vamos a tener orden global 2, 1 respecto a B y 1 respecto a A. Bueno, históricamente el modelo de Langmuir-Hinsegud se planteó en estudios de absorción de isótopos, en donde teníamos reacciones entre hidrógeno y deuterio, viendo qué pasaba, etcétera, en esas condiciones. Y bueno, ahí tenemos una sugerencia de Riedel para esta reacción de intercambio isotópico. Ley trabajó en cosas muy similares y llegó a conclusiones muy similares. O sea, los dos investigadores trabajaron en forma independiente y llegaron a lo mismo, por eso se llama mecanismo de Ley-Riedel, en homenaje a los dos, que, digamos, en investigaciones separadas llegaron a lo mismo. El nombre que va asociado al mecanismo en el que la reacción tiene lugar sin divisorión de una de las especies. Bueno, ejemplos en los que se da este mecanismo de Ley-Riedel son deshidratación de metanol sobre plata. Este es el metanol, en presencia de plata, bueno, se da ese mecanismo que está ahí, en donde interviene el metanol, sería el de esta fase gaseosa, y lo otro sería el metanol.
Bueno, y con esto